Bueno, bienvenidos y bienvenidas una vez más a un nuevo episodio de Charlas de Café. En esta ocasión con Daniel Gito, locutor y comunicador de la ciudad de Río Cuarto. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal, Juanjo? Bueno, un gustazo estar compartiendo este rico café. No lo probé todavía, pero se siente el olorcito muy bueno. Y estas charlas, que siempre son positivas y productivas. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, vamos a empezar. Contame un poquito cómo empezaste en todo este tema de la comunicación. Siempre supe desde muy chico que iba a ser locutor. No sé si comunicador, pero locutor en sí específicamente. Y no puedo dejar de recordar mi etapa de colegio primario y el secundario jugando a la radio, jugando a hacer radio. En ese tiempo con el cassette de cinta. Sí. Que hoy para las generaciones nuevas no saben de qué se trata, pero el cassette de cinta, que había 2 o 3 tipos distintos de cinta, hay alguna marca muy conocida como TDK, Sí. puedo nombrar porque ahora ya no existe nada. más en el mercado. Y jugando a la radio y escuchando radio en épocas donde se escuchaba a través de la radio, del aparato de radio, Sí. la radio eléctrica. Uh-huh. Y recuerdo de noches enteras de dormirme justamente escuchando la radio. Ahí nace mi pasión por esto, quizás de manera inexplicable porque mi familia no somos gente de comunicación, de radio. Nada que ver. Nada que ver. Pero bueno, ahí surge. Y después, claramente cuando terminé el secundario, y elegí, en ese momento se elegía un bachillerato específico, elegí el humanístico porque se suponía que me daba una base para justamente lo que iba a hacer después. Y me anoté en la carrera de licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Uh-huh. Arrancamos en comunicación y estando en tercer año me había ya propuesto entrar a la radio. Tema que en ese momento era como bastante complejo y difícil. Calculá que éramos 60 y pico por cada curso, Claro. estudiando comunicación, y de ahí más de la mitad quería trabajar en medios de comunicación. Y en Río Cuarto, por ejemplo, había solamente 3 medios. Estamos limitados. Exacto. Así que ahí fueron tus comienzos. Sí, exactamente. Y fueron específicamente en Radio Río Cuarto. Bien. Donde alguna vez fuimos con la universidad a conocer. Uh-huh. Nos sentaron en ese momento para mí un auditorio que era enorme, que era gigantesco. Viste, uno lo ve desde los 17, 18 años. Claro. Que tenía en ese momento. Y yo estaba convencido que algún momento iba a trabajar ahí. Yo dije, este va a ser mi lugar de trabajo. Y bueno, me preparé mucho. La verdad que me preparé mucho. En ese momento no era muy frecuente tomar clases de foniatría, Sí. Tomar clases con fonoaudiólogos. Uh-huh. Pero busqué profesionales que había acá en Río Cuarto y había muy buenos. Y siempre tengo una palabra de agradecimiento para Clifford Wagner, Sí. un foniatra espectacular. Y para Naila Yapur, una fonoaudióloga también espectacular, que fueron de alguna manera mis mentores, mis preparadores en ese momento. En ese momento. Sí. ¿Y tenías a alguien como inspirador para que te llevó a esto? Mirá, en mi ciudad natal, en San Luis, Sí. escuchaba radio y había un locutor en ese momento como muy reconocido, Roberto Delgado, que hacía un programa a la noche. Y bueno, lo seguía y lo escuchaba mucho. Y después, allá bien apareció a nivel Buenos Aires, y no era tan fácil escuchar radios de Buenos Aires en ese momento. Hoy esto parece una tontería porque vos tenés en el celular rápidamente las radios del Exacto. mundo que quieras, por streaming. En ese momento no había que sintonizar con la radio o había que viajar a Buenos Aires a escuchar. Claro. En ese momento ya aparecían algunos grandes como Alberto Badía, por ejemplo, que indudablemente fueron inspiración. Mirá vos cómo fue cambiando todo lo que Sí. vos decís. Me acuerdo de mi viejo de tener la radio con las teclas e ir buscando onda corta, onda larga y AM más que nada, porque FM Sí, surgió después. Y además había momentos en la noche en donde era mejor la señal. Propagación, la señal. Estamos hablando de una cosa que hoy por hoy seguramente las nuevas generaciones no lo van a entender. Tal cual. Pero bueno, que en ese momento era así. Era como muy complejo escuchar una radio de Buenos Aires estando a 600 o 700 kilómetros de distancia. Uno de los mayores desafíos, antes de eso, ¿cuál fue tu primer programa en radio? Mi primer programa fue una colaboración muy chiquita. Yo empiezo a hacer locución comercial en AM, ingreso así a Radio Río Cuarto, y como a las 2 semanas me pasan a FM,
y me dicen, Daniel, vas a tener tu propio programa, un programa de 1 hora, todas las noches, y se llamó Música en Colores, que era libretado por una guionista de ese momento, Anita Solá, que ya no está en este plano, pero divina, y también con el tiempo Bachi Salas, otra escritora excepcional acá de Río Cuarto, y eran quienes me guionaban ese programa. Esa fue la primera participación así con un nombre propio del programa. Bien, te iba a preguntar cuál fue tu primer desafío. Yo calculo que ese de tener tu programa propio. Sí, el primero que recuerdo en sí como una producción personal fue Rankin & Co., Rankin y compañía, que era un ranking de 10 temas. En ese momento estaban como muy de moda. Bueno, todavía hoy siguen los top 5, los top 10, los top 20. Y se grababa eso una vez a la semana y salía los domingos a la mañana, grabado. Se editaba con la edición que había en ese momento, que era todo muy artesanal, un trabajo realmente de artesano más que de operadores, y se grababan los 10 temas que más se escuchaban en ese momento. Rankin & Co. fue un poco mi primera producción, porque Música en Colores había sido como un pedido de la radio y como una cuestión impuesta por parte de la radio. Para un locutor por ahí que quiere empezar, un joven que por ahí nos ve, y dice, bueno, a ver, ¿qué tengo que tener o qué, no sé si don o qué características por lo menos para empezar, o si hace falta alguna característica para empezar con esto de la locución? Pasión. Para todo en la Como vida. todo. Pasión. Te tienen que gustar. Después el resto son todas limitantes que a veces te ponen desde afuera o uno mismo se va poniendo, que es el tema de si tenés buena voz, mala voz, si tenés más caja, menos caja, qué sé yo, cosas que por ahí son verdaderos limitantes y que no impiden, y mucho menos en este tiempo, donde hubo una gran apertura y ahora ya no son las voces graves, las voces... Sí. Hoy por hoy pasa más por una cuestión de preparación, que yo siempre digo, el locutor debe estar preparado, debe tener conocimiento, debe tener cultura general. Eso es muy importante. No basta solamente con la onda. La onda es importante, pero no te alcanza. Respondiendo a tu pregunta, creo que tiene que tener pasión, le tiene que gustar y tiene que estar convencido, absolutamente convencido, que lo que quiere hacer es locución, quiere hacer radio o el medio que fuere. Algo que te haya quedado como, no sé si anécdota, pero sí una cobertura de algo que te quedó grabado en tu recuerdo. Sí, totalmente. Mira, en el momento en que yo hacía mis primeros programas en Radio Río Cuarto, te hablo de los años 80, yo empecé en el 84, casi 85, y ya en el 86, 87 tenía mis propios programas. Las coberturas eran las que hacíamos en Buenos Aires, los primeros grandes recitales que venían a Buenos Aires. Madonna, Michael Jackson, Guns N' Roses y una cantidad de grupos o solistas internacionales. In Excess, Peter Gabriel, Genesis. Y era toda una odisea hacer la cobertura de esos eventos. Odisea, digo, si uno compara con la tecnología de hoy. Exactamente. Sí. Hoy por hoy es muy fácil poder tener por streaming lo que es un recital en un lugar. Con un teléfono lo haces. En un teléfono lo haces, es muy fácil. En aquel momento era todo un tema, había que preparar una logística. ¿Cómo era eso? ¿Cómo era técnicamente en ese tiempo? Y mira, los teléfonos no grababan como graban ahora. No. Empezaban a aparecer los primeros teléfonos, que eran teléfonos grandes, teléfonos celulares grandes, y si no era la llamada, lo que se usaba en ese momento, era la llamada a través de teléfono de línea. Sí. Entonces era ir al recital, grabar con un pequeño grabador de cinta cassette, se grababan partes del recital, no había imágenes, y después, inmediatamente terminado el recital, nos íbamos al hotel o a algún teléfono de cabina que había en las calles de Buenos Aires en ese momento, y nada, hacías la salida para el programa o los programas que fuesen. Decía, bueno, estamos reportando desde Capital Federal, que se llama, acaba de terminar el recital de Madonna, hubo 70.000 personas en el estadio de River, que se llama, y hacías todo el reporte y ponías pedacitos de lo que habías grabado con ese con el grabador de cassette. Ese era un poco
el basamento de las coberturas que había en aquel momento. No hay que imaginarse aquellas coberturas como las de ahora, que ahora tenés con imagen, con un celular podés tranquilamente transmitir en vivo, hacerte un vivo, un live en Instagram. No había nada de eso. Sí, era, como hablábamos hace un rato, era todo artesanal. Artesanía pura. Sí, era... Totalmente. Si bien todo sigue siendo un arte, ¿no? Era arte en serio eso. Mira, yo siempre digo, no me gusta comparar ¿viste? Y siempre escapo del tema de lo de antes era mejor. Yo creo que no, son cosas distintas, son tiempos distintos. Imagino que si uno por ahí, yo en ese momento, cuando estaba iniciando la radio, comparaba con 10 años antes de radio, también era distinto. Claro. Entonces, siempre escapo a eso de si era mejor antes o ahora. Son cosas distintas, son etapas distintas. Y nos tocó vivir ese momento, donde había que ser muy creativo, donde no tenías ayuda de una inteligencia artificial, donde no tenías ayuda de Internet. Claro. Cuando apareció Internet fue una revolución enorme, y cuando nosotros encontramos y entendimos cuál era la lógica de la Internet, nos dimos cuenta que se nos facilitaba enormemente la tarea de hacer una conducción de un programa, de meterle contenido a un programa. Claro, uno no dimensiona esos cambios, porque aparte han sido en muy poco tiempo. En poco tiempo todo lo que es almacenamiento de datos, comunicación, ha crecido en forma exponencial. Es impresionante. Fueron, yo diría que unos 10 años de cambios vertiginosos. Primero con la aparición del satélite. A ver, el satélite data de mucho tiempo antes que la Internet, pero digo, del satélite utilizado para la comunicación ordinaria, la comunicación doméstica. Entonces, a través de la aparición del satélite, empezamos a escuchar radios de otros lados sin tener que moverte de tu casa. Claro. Con el transmisor de radio, con el receptor de radio, podías sintonizar radios de cualquier parte del mundo. Ese ya fue el primer gran salto, el primer cambio. Y lo otro, indudablemente, fue la aparición de la red de redes, cuando aparece Internet, y vos te das cuenta que no solamente podías escuchar, sino ver también qué estaba pasando en Australia, en Barcelona, en Estados Unidos. Ese fue un gran cambio. Y después cambia la lógica de la comunicación cuando uno entiende que vos entrabas a la página web y podías tener información ya. Claro. Lo que pasaba en Buenos Aires o en Córdoba capital. Al instante. Mismo, exactamente. Eso fue un cambio enorme. Sí, sobre todo para el periodismo informativo, ¿no? Sí, totalmente. Y al cual hubo que adaptarse, hubo que entenderlo, hubo que aprender a incorporarlo. A ver, no hablo de que haya sido ningún mérito, pero digo, tuvimos que pasar por ese proceso. Sí, es todo un proceso. Que tenés que acostumbrarte. A acomodar el cuerpo y acostumbrar sobre todo la mente a ese tipo de cambios importantes. De cambios. Programas con los que empezaste y fuiste recorriendo esta carrera. Uy, muchos. El que me dio las grandes satisfacciones, la primera gran satisfacción fue La Fuga del Caracol, que fue un programa piletero de verano. Sí. Verano 88, 89, 90. Se le ocurre a un compañero de radio armar una gran producción para ese momento, que era transmitir 2 o 3 días de diferentes piletas que había en Río Cuarto, clubes y piletas. Estamos hablando de enero, febrero, 2 meses fueron de verano. Se montó una gran producción, teníamos 2 móviles, que en ese momento era muchísimo tener dos equipos móviles para sacar y transmitir desde afuera. Se llevaba sonido, podías amplificar en la pileta, entonces la gente de la pileta que estaba haciendo club escuchaba lo que salía en vivo en la radio. Y tuvimos la gran suerte que en ese año se presenta anticipadamente, digo, a la venta al público, el Fiat Uno, que en ese momento fue una revolución. Calculá que veníamos de autos como Ford Falcon, Chevrolet, autos enormes, grandísimos, y aparece un auto chiquito, compacto, con caja de cuarta, con un montón de cosas, innovaciones que no tenían los autos en ese momento. Y tuvimos la suerte de que Río Cuarto tuviese uno justamente, y nos lo prestaban para poder nosotros llevarlo a la pileta. Entonces, era un circo para ese momento descomunal, una cosa que era, viste, ese fue mi primer programa con el cual, digo, obtuve la satisfacción de que Río Cuarto escuchara radio y escuchara ese programa, y que en la pileta o en el club te llamaran y hacerlo en vivo, el exponerte cara a cara con la gente.
fue muy fuerte, fue muy importante. Y fue un poco lo que de alguna manera nos impulsó a partir de ahí terminó ese programa y a los pocos meses nos fuimos a trabajar a Córdoba. Fue un poco lo que nos impulsó a dar un salto y decimos, a ver, vamos por más, vamos a otra cosa. ¿Y en Córdoba qué fuiste a hacer? Y en Córdoba fui primero a hacer un trasnoche. Uh-huh. Mi arreglo fueron por 2 programas. Un programa corto que era de 3 horas de duración, los sábados y domingos a la tarde. Primera clase, First Class, era el nombre del programa en inglés, y lo traducíamos al castellano. Programa de música y deportes, en la 99.7. Y al poco tiempo arreglamos para hacer el trasnoche en la FM de LB2. Desde las 12 de la noche hasta las 6 o 7 de la mañana, un programa de música y de compañía. Y al cabo de unos meses tuvimos la suerte de que nos escucharan, un productor, en ese momento había agencias de producción, uh-huh, y nos contrataran para hacer RPM, que fue un programa que después lo traje a Río Cuarto. Y bueno, eso salía todos los días, de lunes a viernes, en la 99.7, la FM de LB2, entre las 5 y las 7 de la tarde, una cosa así. Diferencia entre las audiencias de trasnoche, como decías vos, a la de la tarde o durante el día. Sí. La persona del trasnoche escucha radio. Claro. O dejemos hablar en pasado, escuchaba radio. Era la persona que estaba atento a lo que le contabas, al tipo de música que le proponías, a lo que le contabas de la música. Uh-huh. Era el que te hacía la devolución telefónicamente. Olvidémonos del tema celular, el tema WhatsApp. Y te escuchaba con atención. El de la tarde o el de la mañana es la persona que te escucha mientras hace otro tipo de cuestiones. Actividad. Pero estamos hablando, insisto, de la lógica de la radio de los años 90. Sí. Eso cambió vertiginosamente en los 2000 y bueno, en la actualidad ni hablar. Ha cambiado de manera... En la actualidad, ¿cómo lo ves? La radio tal cual la conocimos nosotros dejó de tener sentido. Hoy por hoy todos tenemos plataformas uh-huh, para escuchar música. Vos pones Spotify y tenés la música del mundo rápidamente, los lanzamientos. Ya no hay primicias. Claro. Nadie se pelea por una noticia también para tener la primicia, porque hoy primero está en las redes, porque alguien comunicó, mostró foto, y después llegan los medios de comunicación. Claro. Entonces, si los medios no se enganchan a esa lógica, quedan como fuera de sistema. Sí. Hoy la propuesta radiofónica debería ser justamente ajustada a ese tipo de situación, a ese tipo de circunstancias. Redes sociales, toda la tecnología que nos permite justamente el uso del celular. Y entender que hoy tenés un periodista en cada persona, un periodista con cada celular. Con lo cual, si no cambias el chip, si no cambias la lógica, la radio o el medio o la tele también queda fuera del sistema. También. Sí, la tele. Exacto. También, más con las plataformas, estas como YouTube, por ejemplo, que bueno, se han tenido que acomodar a subir su programa a esas plataformas porque la gente lo ve cuando tiene tiempo también. Es que sí. Hoy antes la gente se acomodaba a los tiempos de la tele, claro, por ejemplo. Decían, está tal programa a las 20 horas. Uh-huh. Entonces vos tenías que prepararte para ver el programa, prepararte para ver la novela o para escuchar un programa de radio a uh-huh, tal hora. Hoy por hoy es al revés. La gente lo escucha cuando quiere, lo busca. Entonces la radio, la televisión tiene que proponer. Y además hay otra cuestión. Recién hablábamos de lo artesanal que era hacer radio o televisión hace unas décadas atrás. Entonces, en la actualidad, cualquiera, desde un living de una casa uh-huh, con muy poquita tecnología, puede tranquilamente lanzar un programa de radio. Bueno, los podcasts abrieron un universo enorme. Uh-huh. Yo digo, maravillosamente democratizaron la información. Entonces, hoy por hoy ya la información no es solamente prioridad o potestad de algunos pocos. Hoy todos tenemos la alternativa de proponer cosas. Eso es muy interesante. Sí. Aunque el podcast, yo digo siempre, no deja de ser un formato de radio mezclado con un poco de tele, llevado a la actualidad, porque seguimos estando con auricular, un micrófono, y es una charla como se hacían las entrevistas en la radio.
Es que probablemente la radio no muera nunca. Ujú. Yo siempre digo, mientras haya una persona queriendo escuchar la voz de otro ser humano, la radio en sí, la radio como filosofía, como modo de comunicación, no va a terminar nunca. Siempre el ser humano va a tener necesidad de escuchar la voz de otro ser humano. Sí. Pues estás viajando en la ruta Ujú. y estás queriendo escuchás un rato una playlist, Sí, pero escuchás durante una hora, dos, Ujú. tres, y después querés escuchar un Sí, ser una humano voz. que te diga qué temperatura hay, Sí. cómo va a estar el tiempo, cómo está el tránsito, cómo estás llegando a Buenos Aires, Ujú. qué sé yo, no sé, qué pasa con la vida hoy. sí, es una Y compañía. querés que te acompañe alguien hablando. Entonces, todo este tipo de formatos que van apareciendo y que van a seguir apareciendo seguramente, Sí. no van a dejar de lado la radio, sino que por el contrario la van a ir reinventando de alguna manera. Contame cuando traes RPM acá a Río Cuarto. Fue toda una apuesta porque Río Cuarto no es Córdoba. Ujú. Digo, había diferencias, sobre todo en ese momento, estamos hablando del año 92, 93, y fue una apuesta. Bueno, a ver, en Córdoba funcionó, y funcionaba no solamente como radio, sino también con eventos en los boliches, hacíamos fiestas los fines de semana en diferentes boliches cercanos a Córdoba capital, y acá fue apostar a lo mismo. Dijimos, bueno, vamos a ver si Río Cuarto entiende este formato, esta propuesta, y si la toma y se apropia de él. Y por suerte funcionó muy bien, fue muy interesante. Nos asociamos con el diario Puntal en un Ujú. momento, y con Ana Solá empezamos a producir eventos. En ese momento había un suplemento joven del diario Puntal, Ujú. que era eso, justamente para la gente joven, con noticias de actualidad y qué sé yo, pero para la gente joven. Y logramos hacer eventos en un montón de boliches de Río Cuarto y la zona, que potenciaban, por supuesto, lo que la gente escuchaba por radio de lunes a viernes. Así Claro. que fue una apuesta importante, interesante, y creo, y lo digo humildemente, que marcamos un estilo de hacer Exacto. radio. En momentos donde hacía falta que hubiese un productor, una productora creativa, que te escribiera cosas, donde nos reuníamos y decíamos, a ver, ¿qué vamos a proponer? Porque, insisto, y yo vuelvo a lo mismo, olvidémonos de Internet, no teníamos Internet para buscar nada. de qué hablar, Exacto. qué leer. Entonces, había que buscar la data de un grupo de música, a ver, In Excess, australianos. Bueno, había que buscar los CD, se fin apreció los CD. Sí. Buscar información. Entonces, recurríamos a comprar revistas Sí. de música de ese momento, revistas en papel, Ujú. para poder tener la data de esos grupos. ¿Quién era el cantante? ¿Quiénes eran los hermanos Farris, los dueños del grupo? ¿Viste? Había que leerlo, aprendértelo. Y después había que proponérselo a la audiencia de alguna manera atractiva, que sedujera la atención del oyente. Y ahí jugaba mucho la imaginación. ¿Qué podemos hacer? Hagamos un concurso, hagamos esto, hagamos... No estaba en la interacción inmediata del WhatsApp. Ujú. El mensaje que uno por ahí escucha radio en la actualidad, y vos escuchás que el locutor lee noticias de Internet, de medios más grandes, y termina leyendo mensajes de WhatsApp, que está bueno, digo, es una buena alternativa, pero que para quienes venimos justamente de otro Claro. momento, sentimos como demasiado pobre. O decís, bueno, con todo lo que hoy tenés, pongamos imaginación, Claro. hagamos algo mucho más creativo. No solamente leer el mensaje, Juanjo dice que el programa está bueno, bueno, ok, Claro. está barro, es un feedback, es interesante, pero está bueno meterle creatividad. Y en ese momento no había otra Que meterle creatividad. que ponerte a pensar, bueno, a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué proponemos? Claro, sí. Uno se remonta a esos años y es como que no te imaginas, si no lo viviste, que no había nada. O sea, que hoy entra a Google y busca lo que quieras. Antes no, tenías que realmente ingeniártela para sacar información básica, como decir, querés presentar un grupo y no tenés ni idea de quiénes Y son. mirá, y después otra, yo le pedía, lo volvía loco al director de la radio en ese momento, Julio Castellina. Sí, para que me bancase viajes a Buenos Aires. Yo decía, Julio, me quiero ir a Buenos Aires. ¿A qué? A escuchar radio. Claro. Y el tipo al principio no lo entendía. Escuchar, quiero ver qué hacen las radios de Buenos Aires. Yo me proponía competir, de alguna manera, con las propuestas que tenían radio como Rock and Pop, por decirte, en Buenos Aires. Sí. Pero había que ir a escuchar allá. Yo Claro. no tenía la alternativa de escuchar desde mi casa, de mi departamento, escuchar lo que proponía Claro. Pergolini. Había que ir a escuchar. Entonces,
viajaba, me instalaba 2 días en un hotel, el Hotel Argentino, ahí en pleno centro de Buenos Aires, a escuchar radio. Entonces, me pasaba por ahí horas enteras escuchando radio. Sí. Después, hacía algún giro por Buenos Aires, pero era, a ver, ¿qué proponen esta radio? Después traer esa idea y adaptarla justamente a la audiencia de Río Cuarto. Es una, a ver, ¿cómo adaptamos esto a Río Cuarto? Claro, porque la audiencia es totalmente distinta. Esa era un poco la dinámica justamente de esos años, de ese momento, ¿no? ¿Qué diferencia tiene, o en tu experiencia, la audiencia de una ciudad chica como es Río Cuarto a las ciudades grandes? Las ciudades chicas, la gente tiene más prejuicios. La gente vivimos en ciudades chicas del interior, con rutinas muy marcadas, donde todo, y ahora ha habido una gran apertura con el tema de las redes, pero insisto, situémonos por ahí en los años 90. Sí. La persona de ciudades grandes, sin ir más lejos, Córdoba, que es bastante más grande que Río Cuarto, ya cambia totalmente, y ni hablar Buenos Aires, donde la diversidad, y lo digo en el total y amplio sentido del término, ya en aquellos años la diversidad hacía que la gente pensara distinto. Entonces podías proponer cosas distintas, con lo cual las audiencias eran totalmente diferentes. Y hoy también siguen siendo distintas, porque hoy, aunque haya una apertura y un intercambio permanente, un ida y vuelta, y uno pueda estar al tanto de lo que pasa, y uno escuche radios de Río Cuarto o de Buenos Aires por igual, o de España, por decirte, la mentalidad de quienes habitamos ciudades chicas y es distinta a la de aquel que habita una gran ciudad, una urbe. Sí, yo me acuerdo no hace tanto tiempo de cuando teníamos la banda ir a Buenos Aires y vos veías personajes en las calles que te chocaban porque acá no es que estuvieran ni mal ni bien, es que acá no los veíamos nunca y allá era completamente normal. Donde esos personajes están solamente, yo siempre digo, están en las ciudades grandes. Sí. Y no dejo de sorprenderme, y estuve el fin de semana pasado en Buenos Aires, y le decía a uno de mis muchachos, le digo, mirá, me quedé mirando en un semáforo y veía a un personaje, yo le digo, ese tipo de personajes, y los ves acá. Claro. Es muy difícil encontrártelos en Río Cuarto. Sí. Eso tiene que ver con una mentalidad, con una forma con un prejuicio, ¿no? Y con un montón de cosas. En la actualidad estás, te has ido ayornando a lo que es lo nuevo y me parece bárbaro. Estás con la parte de comunicación. Sí, sigo siendo comunicador, dejé de ser locutor. ¿No estás más en ningún medio? No hago más locución. Decidí retirarme de la radio hace ya 2 años. Sigo amando la profesión, me sigue gustando. Y yo digo, uno va a ser locutor toda la vida. Pero me focalicé en la comunicación, básicamente. Bien. ¿Qué estoy haciendo? Hay como 3 puntales así importantes. Capacitación, capacito en oratoria, para aquel que tiene que hablar en público. Todos tenemos que hablar en público normalmente, por cuestiones laborales, sociales, lo que fuere. Trabajo mucho con ese tema, con el tema de las mentorías y las capacitaciones. Trabajo mucho con el tema de los asesoramientos en comunicación. Esto es comunicación en general. Y trabajo también con lo que es el gerenciar o generar comunicación en empresas. Comunicación interna y comunicación externa. Son los 3 pilares así grandes. ¿Por qué, a tu experiencia y tantos años en esto, tiene tanto miedo, que es uno de los miedos más grandes del ser humano, el hablar en público? El miedo de hablar en público tiene más que ver con una cuestión psicológica que con una cuestión técnica. Yo siempre digo que por ahí la persona, si se prepara, si entiende por dónde pasa la cosa de hablar en público, debería poder hacerlo bien. Cada uno tiene sus tiempos, es un proceso. A algunos les puede llevar 1 semana, 2, 3 capacitarse, a otros les puede llevar por ahí meses. Pero en definitiva es una cuestión técnica. Lo otro es una cuestión psicológica, que es el temor a exponerme al otro. ¿Cómo me va a ver? ¿Qué va a ver de mí? Y ahí entran en juego las inseguridades que todos tenemos, en mayor o menor grado. Ahí entran en juego cómo me veo frente al espejo, siempre digo, porque uno se para frente al espejo, a ver qué de esa persona que me devuelve el espejo me gusta y qué cosas no.
Y esto en el sentido físico y también en el sentido emocional. Es decir, Sí. a ver, ¿qué estoy viendo ahí? Y la aceptación de esa persona que estoy viendo en el espejo es lo que me va a dar después seguridad para hablar en público. Entonces, el gran temor que suele tener mucha gente o la ansiedad que le genera hablar en público tiene que ver con eso, una cuestión por ahí de aceptación personal. Perfecto. Y llevado a la empresa, hay, ¿no es cierto?, dificultad, sobre todo en la comunicación interna de los líderes, digámosles, con la gente que trabaja dentro de la empresa, ¿no? Sí, sí. Las empresas en general prestan poca atención a la comunicación. Ujú. Y deberían darse cuenta que la comunicación es transversal a todo y que todo se produce y pasa por la comunicación. Si gestiono bien la comunicación, posiblemente logre buenos resultados. Si no sé gestionar bien esa comunicación, los resultados pueden salir o no. No todo se controla. No es que pueda controlar absolutamente todos los aspectos y todas las variables, pero sí puedo prestar atención a algunas cuestiones. Entonces, tanto en comunicación interna como en comunicación externa, de cualquier empresa, organización, si tengo proyectado hacia dónde voy, cuál es el objetivo, generalmente las empresas suelen tener un plan de producción y desarrollo. Fabricamos tazas. ¿Cómo nos imaginamos en los próximos 5 años? Vamos a seguir fabricando el mismo número de tazas, vamos a fabricar menos, vamos a fabricar más, le vamos a vender solamente a Río Cuarto, vamos a vender a la región, ¿qué vamos a hacer? Ese es un plan de producción y desarrollo. Paralelamente a ese plan, las empresas deberían tener, es muy aconsejable y muy sano, un plan de comunicación. ¿Cómo voy a comunicar internamente y cómo voy a comunicar externamente mis próximos 5 años, 10 años o lo que fuere? Claro, porque el ofrecer un producto ya arranca con una comunicación. Totalmente. Y fíjate, Juanjo, que el tema comunicación no es solamente el tema publicitario. Yo siempre digo que la parte de publicidad es una partecita ínfima si uno toma en cuenta el amplísimo espectro de comunicación. Comunicación es todo. Comunicación es la vestimenta, Sí. comunicación es el lugar, comunicación es cómo está la empresa distribuida en cuanto a ambientes. Comunicación es cómo contacto con mis empleados, con mis pares, con los proveedores, con los colegas, con instituciones de la ciudad. Digo, es mucho más que una cuestión publicitaria. Sí. La parte de publicidad es una parte importante. Hoy por hoy te diría que medios de comunicación con muy poca incidencia, redes con muchísima incidencia. Pero digo, es una parte. El resto es, porque puedo comunicar cosas a través de las redes, pero debo sostenerlas después en la vida cotidiana. Si un cliente viene a mi empresa y no ve lo mismo que yo le vendo en las redes sociales, no sirve de nada. Claro. Es como el tema en el disco a después de llevarlo al show en vivo. Exactamente. Vos decís, sonaba espectacular la banda, pero un desastre en vivo. Claro. Entonces, tenés que lograr trasladar al escenario lo que habías logrado en un estudio. Trabajas también en comunicación no verbal, ¿no? Sí. La comunicación no verbal es más del 90% de la comunicación. Antes de empezar a hablar vos con una persona, la persona te está viendo. Y siempre digo, todos somos expertos en leer comunicación verbal. O, perdón, comunicación no verbal, comunicación gestual. Sí. Desde que nacemos nos estamos comunicando. Es más, antes de nacer, el bebé del vientre de la madre está recibiendo comunicación de los sonidos del ambiente, la luminosidad del ambiente, la voz de la mamá, las voces del entorno. Entonces, todos somos expertos en comunicación no verbal, comunicación gestual, aunque no sepamos bien técnicamente cómo se maneja o de qué se trata. Entonces, todos deberíamos cuidar nuestra comunicación gestual al momento, sobre todo de hacer comunicaciones que puedan ser de importancia. No digo en la comunicación, aunque también, pero quizás no tanto en la parte informal, como sí en nuestras comunicaciones de negocios, de trabajo, de relaciones formales y más importantes, ¿no? ¿Qué notas dentro de una empresa
¿dónde están las mayores carencias en la comunicación? En no sentarse a ver justamente por dónde pasa la comunicación, a dejar que la comunicación simplemente fluya, y a veces la comunicación se va a generar para bien y otras para no tan bien. Uh-huh. Si una empresa se tomase un tiempo para analizar, decir, a ver, ¿cómo está nuestra estructura? Es una estructura transversal. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Qué comunicación tienen los empleados de este sector? Hablo de pequeñísimas empresas, pequeñas, medianas o pequeñas grandes. O empresas, digo, de mucha cantidad de empleados. ¿Cómo nos comunicamos? ¿Nos basamos en un grupo de WhatsApp solamente? ¿O tenemos otro sistema de comunicación? ¿A la mañana el gerente llega y se encierra en su oficina? ¿O se acerca durante el transcurso de la mañana, por decirte, a conversar con empleados de determinada área? Bueno, todo ese tipo de situaciones, si uno las pone sobre la mesa y las analiza, ya eso hace que uno empiece de a poco, sin ser técnico en comunicación, uh-huh, a detectar ciertas cuestiones que pueden mejorarse, que pueden modificarse, ajustarse. Hay muchas comunicaciones o formas de comunicar que se dan porque siempre lo hicimos así. Sí, y cómo funcionaba la empresa, más o menos. Sí. Y la empresa a lo mejor ya cambió de generación. A lo mejor la empresa la inició el padre, claro, hoy la tienen los hijos, con lógicas distintas, con dinámicas distintas, uh-huh, y por ahí sigue siendo la misma forma de comunicar. ¿Y en la familia? ¿Cómo ves la comunicación? Qué difícil. ¿Viste ese viejo dicho que dice en casa de herrero cuchillo de palo? No siempre los que conocemos algo de teoría, uh-huh, de la comunicación, y que lo trasladamos a la práctica profesionalmente, somos los que mejores comunicamos. Uh-huh. Al contrario, solemos tener dificultades para comunicar en nuestros círculos íntimos, ¿no? Uh-huh. Familiares. Pero también, si uno se detuviese a pensar, a plantear la comunicación que tiene una familia, un matrimonio o un matrimonio con los chicos, seguramente hay muchas cosas para mejorar y corregir. Y que a veces, con solamente entender que no se trata de ver quién tiene la razón, sino de a dónde queremos llegar, cómo hacemos para que sea win-win, ganador-ganador, sí, cambiaría no solamente la comunicación, sino como consecuencia de ello cambiaría la relación, mejoraríamos la relación. La familia, hablando así universalmente, sí, tiene mucho por mirar, por prestar atención a la comunicación. ¿Qué estoy comunicando? No solamente desde lo verbal, con lo no verbal, que es, uh-huh, lo más importante. Sí. Con el ejemplo, por ejemplo, de los hijos. Cuando le digo, chicos, aflojen el celular, charlemos, pero yo estoy sentado en la mesa del almuerzo y estoy con el teléfono celular al lado permanentemente tocándolo o revisándolo, sin preguntar si hay notificaciones. Digo, no estoy comunicando, uh-huh, en un buen sentido, ¿no? Sí, fallamos en a veces haz lo que yo digo y no lo que yo hago, ¿no? Exacto. Hago siempre 3 preguntas acá. A ver. ¿Cuál fue, en tu orden de la vida, el mayor obstáculo de lo que sea, ¿no? Que se te venga a la mente, que tuviste que superar? Mira, mi mayor obstáculo creo que fue el que se dio en mi etapa final de radio. Uh-huh. Atravesé por un inconveniente físico, un problema de salud, puntualmente, uh-huh, un nódulo de cáncer, sí, en mi garganta. Nada más ni nada menos. Ni más ni menos. Pero que hay que nombrarlo, hay que decirlo con nombre y apellido, sí, ¿viste? Porque si no, la gente por ahí tiene con mucho temor, uh-huh, a la palabra cáncer. Y lamentablemente el cáncer es mucho más frecuente de lo que suponemos o de lo que nos gustaría que fuese. Uh-huh. Y la forma, no de enfrentarlo, uno no enfrenta un cáncer, pero sí de sanarlo, es primero entenderlo, comprenderlo, o sea, a ver de dónde viene, por qué viene. ¿Por qué en la garganta? Podría preguntarse cualquier persona. A mí esto me hizo replantearme un montón de situaciones. Tuve que atravesar por un tratamiento, uh-huh, de radio y de quimioterapia, uh-huh, durante un durísimo mes de agosto. Y eso me dejó, sin voz durante 2 meses,
afónico, en el total sentido del término, sin no poder hablar nada. Y después de a poco empezar a hablar nuevamente. Y esos tratamientos que son muy invasivos te dejan efectos no deseados, que hace que la voz se vuelva intermitente. Por momentos no tengo ninguna dificultad de hablar, por momentos me pasa que no puedo hablar bien. Entonces, ese fue el principal obstáculo que me tocó superar. La voz, que es con lo cual yo me había identificado durante años, calculé que durante décadas, hice 35, 37 años de radio, la gente me identificaba con la voz, para bien o para mal. Sí. Pero decían, Daniel Gito, esta voz. Y uno se va mimetizando con ese personaje y te vas apoyando totalmente en esa voz. Entonces, cuando tu voz empieza a flaquear y tenés que buscar otras razones que todos tenemos, y yo siempre digo, somos mucho más que una voz, somos mucho más que un rol, somos mucho más que lo que hacemos en un trabajo. Pero bueno, requiere toda una cuestión de entendimiento, de comprensión y de aceptación. Si me preguntás cuál es mi el mayor desafío, es indudablemente. Fue ese. Sí, fue ese. Bien. ¿Tu mayor miedo? Quizás el de no encontrar quién soy y el de no encontrar cuál es mi camino en todos los órdenes de la vida. Digo, a ver, ¿qué quiero ser? ¿Qué quiero hacer? El no conocerme, en el fondo. Ese es mi mayor Y lo que miedo, cuesta temor. conocerse, ¿no? Lo que cuesta. Es un trabajo diario, permanente, que no termina nunca. O sea, uno, mientras viva, va a ir cambiando. Cambiamos, como dice Fito Páez, hablo de cambiar por cambiar nomás, vamos cambiando, la vida nos va cambiando, la vida es dinámica, pero también implica el dinamismo de ir conociéndonos, a ver quién soy, qué quiero ser, a dónde quiero ir. Cuestiones que tienen, trasfondo filosófico de alguna manera. Sí. Y la última, ¿por qué crees lo que crees? Porque a pesar de lo que te decía recién, entiendo que algo me conozco y sigo apostando firmemente por ese Daniel Gito que soy, mucho más allá de la radio, mucho más allá de los personajes que haya podido ofrecer o compartir por la radio, sigo apostando a la verdadera esencia, al verdadero Daniel Gito que soy. Por eso creo lo que creo, aunque vaya corrigiendo permanentemente. Buenísimo. Un consejo para los chicos que quieren entrar en el tema no solamente de lo que es la locución, sino de, como vos decís, de comunicar. No doy consejos, no desde tu experiencia. Sí, una mirada. Exacto, una mirada. De tu experiencia. Lo que te dije al principio en una de tus primeras preguntas, pasión. La pasión es el condimento necesario para todo orden de la vida. Lo que haga, sea un deporte, sea formar una pareja, irme a vivir a algún lugar, descubrir algo, meterme en un trabajo nuevo, necesita pasión, convencimiento. Hoy por hoy yo creo que muchos pecamos o pecan de la falta de pasión, de estar totalmente convencido de que esa es la que va. No importa si me equivoco, si con el tiempo digo, no era por acá, no importa. Siempre hay tiempo de volverse atrás, desandar el camino, elegir otro camino, otro sendero. Pero es clave en todo orden de la vida estar absolutamente convencido de a dónde quiero ir, qué quiero hacer. Eso me parece que es la mirada más importante que puedo transmitirle a cualquier pibe que hoy quiera hacer comunicación o lo que fuere. ¿Proyectos de acá en más propios? Sí, sigo apostando fuerte al tema, ya te digo, de la formación y capacitación. Estoy queriendo vender un poco más, en el buen sentido del término, ofrecer más. La gente, porque me conoce mucho en Río Cuarto, viene y me compra esas capacitaciones, me llama, Daniel, necesito hablar en público, Vienen colegios de abogados, contadores, y me llaman. Vienen profesionales y me llaman y me contratan. Quiero salir a ofrecer más,
porque creo que hoy se puede tranquilamente llegar al mundo entero, justamente por todo esto que estamos hablando, Sí. las plataformas, las formas, las redes. Entonces, estoy focalizado, estoy trabajando actualmente en eso, en salir a vender mis productos, que básicamente es capacitación y mentorías, salir a ofrecerlo personalmente. Y te hago la última pregunta. Dale. ¿Qué opinas de la inteligencia artificial? Me encanta, me parece que es una gran oportunidad que nos da la tecnología, la ciencia. Hay que entenderla, hay que saber elegir. La inteligencia artificial no reemplaza la inteligencia del hombre. No. Sí nos facilita las tareas. Ujú. Si uno sabe buscar, sabe pedirles, sabe hacer lo que se llama el promptcast, que es cómo le pido Exacto. a la inteligencia artificial, es muy interesante. Ujú. Son herramientas que nos pone ahí al alcance de la mano, porque es muy fácil, son de acceso gratuito Exacto. y democratizado de alguna manera la tecnología. Hay que saber aprovecharlas, pero bienvenidas, son muy interesantes. ¿No pensás que, más allá de que obviamente como toda evolución va a reemplazar ciertos trabajos que hoy los hace la inteligencia artificial, pero vos pensás que adaptándose no va a venir a reemplazar a nadie? No, para nada. Sí va a facilitar las cosas. Ujú. Ya, actualmente uno puede Sí. hacer... Vos podés generarte el cuestionario de preguntas. Sí, por inteligencia Haciéndole... artificial. Exactamente. Ahora, no va a reemplazar a quien pregunta. Tal cual. Eh, Sí, que aparte la charla puede ir de una forma y las preguntas no te sirven. Exacto. Te sirven tres Entonces, de todas. son tecnologías Ujú. o plataformas Sí. que ayudan, que allanan las cosas, allanan caminos, pero que no reemplazan nunca al ser humano, que es único e irrepetible. Sí, tal cual. La pasé bárbaro, muy enriquecedor todo, así que te agradezco por este espacio. Yo lo pasé muy bien, fue un desafío de alguna manera, y me hablabas recién, el poder conversar con vos, responder a tus inquietudes y preguntas. Rico el café y buena la idea justamente de llegar a la gente a través de podcasts como este. Bueno, muchas gracias. La idea, lo digo siempre al final del programa, es que vuelvan. Esto lo voy a seguir haciendo y van a seguir viniendo, así que nos veremos en una próxima, en un próximo episodio de Charlas de Café. Seguramente. Se agradece la invitación. Muchas Fuerte gracias abrazo. y nos vemos en el próximo episodio de Charlas de Café. Gracias.